El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración. Escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi corazón y me conmuevo, a causa de la voz de mi enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de la paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, conforme la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros. Iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella. Y el fraude y el engaño se apartan de sus plazas. No se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, por lo cual lo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y el Señor me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en mi paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que endesaban paz con él y violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza las palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Paz y gracia del Señor Jesús contigo, pueblo. Estaba leyendo el Salmo 55. Que el bendito Señor, siempre dándonos instrucciones,
en cuanto a la forma de vida que Él en su bendito amor y misericordia nos ha dejado caminar. Vamos a seguir hablándote de lo que te estaba hablando ayer en cuanto a religión u obediencia, forma de conducta, carácter, forma de ser, como quieras llamarle. Esto es para destruir en sí el ídolo de la apariencia de santidad. Y hay algo que a veces que lo veo, pero como que no encuentro así como las palabras para describirlo. Es una forma de vida que el cristianismo tiene hoy en día, donde está enfocado en sus muchas actividades por el simple hecho de que tienen un poco de relación con Dios o porque tienen nombre de que están haciendo las cosas de Dios. Eso ha llevado a los hombres a creer que están haciendo la voluntad del Padre, sin embargo han dejado su forma de conducta, o aún en medio de esas obras que hacen que supuestamente son para Dios, la mala conducta se manifiesta en las palabras, en las acciones, en las intenciones del corazón. Entonces eso muestra en realidad que el hombre no está en las cosas que dice estar, sino simplemente es apariencia. Entonces, por eso te voy a hablar de estas cosas, la religiosidad existente de hoy en día, porque siempre se tiene la costumbre de, el hombre piensa y cree que por el hecho de que está haciendo algo que en su mente es para Dios, ya con eso está haciendo la voluntad de Dios. Pero no es así. Quiero que entiendas que las cosas que Dios estableció, lo que a Él le agrada es la obediencia de sus mandamientos. Y si los mandamientos no están siendo obedecidos, tú puedes hacer todas las cosas externas o que hoy en día tengan apariencia de religiosidad o que sean dichas que son hechas para Dios. No por eso ya van a ser para Dios, sino lo que a Dios le agrada es la obediencia. Y Él lo dijo bien claro: obediencia quiero y no sacrificio. Entonces, hoy en día se hace más sacrificio, el sacrificio basado en las diferentes actividades que se hacen, todo en el nombre de Dios. O sea, porque se está haciendo para Dios o en el nombre de Dios o está relacionado con Dios en alguna manera o tiene que ver con Dios. Entonces ya se justifican a sí mismos diciendo que por el hecho de que están haciendo esas cosas, ya con eso Dios está siendo glorificado. Pero no, a Dios le gusta la obediencia. Habíamos leído Éxodus en el capítulo 23, versículo 22. Te voy a leer otra vez del libro de Éxodo. En el nombre del Señor Jesús. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. ¿Lo miras? Y luego abajo dice en el 24, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas al Señor vuestro Dios servirás, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Versículo 26, fíjate. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Yo completaré el número de tus días. ¿Sí? Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Asombroso. Te lo leo de nuevo si quieres. Esto es para que veas las consecuencias de la obediencia. Otra vez, obediencia es obediencia. Una persona religiosa no necesariamente es obediente. Y hoy en día tú lo puedes mirar bien claro. ¿Por qué el evangelio tiene mala fama? ¿Por qué la religión tiene mala fama? ¿Por qué los hombres hoy en día
que, entre comillas, en cristianos, se están volteando a las religiones del este, musulmanes o hindús o budistas, cosas así, se están volteando hacia allá. ¿Por qué? Por la mala fama que tiene el cristianismo. ¿Quién le ha dado esa mala fama? Los que dicen que practican o que siguen a Dios, porque se han concentrado otra vez en la religiosidad, pero no en la conducta. Los religiosos creen que su forma mala de conducta es justificable porque son religiosos, porque tienen cierto tipo de religiosidad, pero no es así. Cualquier religioso que tenga mala forma de conducta, su religión es vana. No importa qué religión practiquen, porque Dios no estableció las religiones, sino dio a los hombres mandamientos. Versículo 22 del capítulo 23 del libro de Éxodo. Está escrito: si en verdad oyeres su voz, otra vez, si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Ya no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley, estamos bajo la ley perfecta. Para aquellos que piensan que ya no tienen ley, no estamos bajo la ley escrita, estamos bajo la ley perfecta, que es todavía un nivel más alto, más estricto, más severo en cuanto a rectitud se refiere. La ley real y la ley de la libertad. Estas leyes, ahora se justifican muchos, pues ya no estamos bajo la ley, y piensan que ya al no estar bajo la ley, piensan que ya por eso pueden quebrantar los mandamientos de Dios. No, pueblo, porque en el nuevo pacto tenemos la ley perfecta, la ley real y la ley de la libertad. Por lo tanto, es bien importante que entiendas que el no estar bajo la ley significa no estar bajo la ley de rudimentos escritos, pero sí estamos bajo la ley perfecta, bajo la ley de la real y bajo la ley de la libertad. Estas son mayores que la ley escrita, porque la ley escrita se obedecía aún cuando el corazón no era igual que la ley. Estas únicamente se obedecen porque el corazón es igualito a la palabra. Entonces, estas leyes perfectas hoy en día no son obedecidas porque los hombres se hicieron religiosos y siempre toleran el pecado en sus propias vidas. Tolerar pecado, practicar pecado, eso es desobediencia. Dios no quiere una persona religiosa que esté pecando, que tenga apariencia de piedad pero que peque. Él quiere un pueblo obediente, celoso de buenas obras. Y estas buenas obras se manifiestan de esta manera: en amor a tu prójimo, amor a tus enemigos, en amarlos de una manera como Dios ama, sin condiciones. No te amo para que me des, para obtener cosas, para que me trates bien. Te amo porque yo soy amor. Eso es sin condición. Te amo porque yo así soy. Eso es lo que Dios me ha hecho. En la ley escrita, hasta hoy lo dice: yo te amo porque tengo mandamiento. Te amo porque la Biblia dice que te ame, no porque quiera amarte. Porque tengo mandamiento, estoy forzado a hacer lo que no quiero hacer. Entonces, de esa ley es que Cristo vino a libertarnos. La ley perfecta, ya no hay contradicción entre yo y la ley, sino somos uno. Por eso el Señor Jesús dijo: no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. En otras palabras, a darle el verdadero significado. Él es la palabra y la ley, por lo tanto, vino a mostrar con sus acciones cómo se hace. Él no tenía que estar como los escribas y fariseos. Eran adúlteros y pecadores y estaban a punto de apedrear a la señora adúltera. Entonces, ese tipo de religión es abominable a los ojos del Padre. En el cristianismo en general, en todas sus ramas,
Esa es la religiosidad que existe, que hay, y por el hecho de que se enfocan, otra cosa que el Señor me ha enseñado es que los hombres se enfocan en sus trabajos, en lo que llaman la obra de Dios, y porque están haciendo la obra de Dios, ya piensan que no tienen que dar una buena forma de conducta, no tienen que tener un carácter como el del maestro, no tienen que ser obedientes, porque en sus mundos están haciendo la obra de Dios. Entonces, al estar haciendo la obra de Dios, pues ya con eso es suficiente. No es así. Regresamos a lo que está escrito. Pero si en verdad oyeres e hicieres todo lo que yo te dijere, y aquí se pone rico, fíjate. Seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Hoy en día los cristianos tienen muchos enemigos. ¿Y por qué pelean los cristianos con sus enemigos? Porque no están oyendo la voz del Señor. Porque no están haciendo específicamente como Dios ha mandado. ¿Sí? Porque están haciendo lo que les place dentro de su religiosidad o de su apariencia. Un predicador, por ejemplo, nada más por el hecho de que predica, ya con eso se considera que está haciendo la obra de Dios. Pero no se fija en toda su forma de conducta. No se fija en las miradas, en los pensamientos, en su corazón, las intenciones en su corazón. No se fija en el trato para con el prójimo, si es grosero, es enojado, es molesto, qué le está dando. Pero simplemente porque predica, ya está bien. No está bien. Porque Cristo no vino a enseñarnos a simplemente poner apariencia de piedad. De hecho, Él fue muy duro con los escribas y fariseos de aquellos días. Y hoy sigue siendo duro. Simplemente que los hombres, pues, como entre cada uno se dan gloria a sí mismos, entonces eso lleva a que no se estén redarguyendo a sí mismos de las cosas que están haciendo mal y piensan que están las cosas bien, pero no están bien. Entonces quiero que te quede claro lo que el maestro dice. Si en verdad oyeres su voz e hicieres. ¿Cuál es la costumbre en las religiones cristianas en todos sus géneros? Vamos a la casa de Dios. Vamos a oír la palabra de Dios. Llegan, ponen su trasero en la silla, se sientan. El predicador, sacerdote, cura, anciano, obispo, como quieran que le llamen, empieza a predicar. Cada uno en su religión. Eso no quiere decir que las religiones cristianas en general están bien. En realidad, la ley, si no están dentro de la perfección, nadie está bien. Mandamiento es mandamiento. Ahora, se sientan, escuchan, se levantan, se van, continúan con su vida, regresan, se sientan, escuchan, se levantan, se van, continúan haciendo las mismas cosas que siempre han hecho, se regresan, se sientan, escuchan, se van, continúan haciendo las mismas cosas que siempre han hecho, la misma forma de carácter, el mismo vocabulario, los mismos pensamientos, la misma codicia en los ojos llenos de adulterio, y luego regresan, se sientan, escuchan, se van, continúan con la misma vida. Pero ya se sienten que están en realidad siendo parte de algo cuando en realidad no son parte de nada, porque la forma de conducta no ha cambiado. Empezaron a asistir a una iglesia, pero el lenguaje no ha cambiado, los albures no han cambiado, la mentalidad doble no ha cambiado, los pensamientos perversos no han cambiado, el doble ánimo no ha cambiado, el corazón sigue siendo sucio, los labios siguen estando llenos de inmundicia, las intenciones del corazón siguen siendo malas, los pensamientos íntimos siguen siendo malos, pero eso sí, van a la iglesia. Se escuchan, se levantan, se van y continúan con su misma forma de carácter. Porque sus mismos predicadores les han enseñado que así van a seguir, que van a estar en pecado y que van a vivir. Nada más vénganse para acá, cumplan con el asunto religioso y vayan, continúen de la misma vida. Y lo que es curioso, los predicadores hipócritas les enseñan a la gente se sale, va y anda con sus pleitos y luego los predicadores van y la hacen de referees. O sea, primero les enseñan a vivir en pecado y luego van, la hacen de referees con un par de personas que les enseñaron a vivir en pecado. ¿Eso qué es? No están haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor. No se está caminando conforme a la voluntad del Señor, porque las acciones siguen siendo malas. Así que tu religiosidad es basura.
Y muchas veces he buscado diferentes maneras para decirte que es importante que salgas de todo eso. Por eso es que el Evangelio tiene tan mala fama. Por eso es que cada día se están haciendo más y más incrédulos. La generación incrédula y perversa cada día está creciendo porque no se está mirando una forma de conducta como tiene que ser. Siempre nada más el mismo pleito, los celos, la envidia y ese tipo de cosas, la lujuria, la codicia, la avaricia, siempre floreciendo, pero en la iglesia. A ver, pueblo, ¿tú crees que en realidad ese es un buen camino? Y todos saben, bueno, es que sí, le estoy intentando, estoy buscando cambiar, pero pues sabe que la carne es débil y todo eso. Por eso anoche estaba predicando en cuanto al poder en la escuela, a la forma de cómo en realidad se vive por el Espíritu. No es por nosotros que dejamos de pecar en nuestras fuerzas, sino es por el poder del Espíritu. Los cristianos mucho lo dicen. No es por fuerza ni por espada. No es por fuerza ni por espada. No es por fuerza ni por espada. Pero ahí andan haciendo todas sus actividades religiosas. Y piensan que eso es la obra de Dios. La obra de Dios no es que tengas muchas actividades y que estés ocupado en cosas que se llaman Dios o para ti o que tienen algo que ver con Dios. La obra de Dios es que creas en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Por eso dice, pero si en verdad. ¿Qué significa si en verdad? Bueno, en verdad significa de verdad. Si en verdad oyeres. ¿Quién es el que en verdad oye? El que en verdad oye es aquel que cuando el Señor le dice, no mientas, ya no miente. Ese es el que en verdad oye. Si tú vienes, te sientas en la silla, te levantas, te vas y continúas caminando de la misma forma de vida que has llevado antes, ¿qué oíste? ¿Qué aprendiste de nuevo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dios dice, ama a tus prójimos. Ama a tu prójimo como yo te he amado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. ¿Y qué haces? Se sale para afuera, se va y se pelea con su prójimo. Pero amo a Dios con todo mi corazón. Pero te estás peleando con tu prójimo. Pero amo a Dios. No, es que mi prójimo me hizo esto y esto acá. Pero a Dios no me ha hecho nada. ¿Sí? Y luego sucede como el domingo, como estaba predicando, que se tiene que ser amable. Hay personas que no son amables y por eso no se aman. En Dios, nosotros fuimos llamados a amar a los fáciles y a los difíciles. Nos entendemos, no excepciones. Si se quiere seguir a Dios en verdad, que se siga bien. Pero una cosa te digo y que te quede claro. Si tú no sigues a Dios en la hermosura de la santidad, no pienses que vas a entrar al reino de los cielos. Y hoy este día se queda escrito a favor o en contra de ti, que se te está enseñando que si tú vives en santidad lo mirarás y si tú no vives en santidad no lo mirarás. Y se queda como testigo en contra de ti. O a favor. A favor si escuchas de verdad su voz y haces y te apartas del pecado, bien por ti. En contra, si tú rechazas su palabra y sigues caminando en pecado, tú vas a ser tenido a juicio y estas palabras que hoy estoy hablando van a ser recordadas enfrente de ti en aquel día cuando digas, no sabía. Y ahí va a aparecer que sí se te dijo, pero no quisiste hacer caso. Y tal vez digas, no, ese hombre yo no consideré que fueras tú hablándome. ¿Se acuerdan? Hoy en día aplican la Biblia así como está escrita cuando el Señor Jesús dice, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Me viste desnudo y me vestiste. A otros les dice, tuve hambre y no me diste de comer. Me viste desnudo y no me vestiste. Con sed y no me diste agua. Entonces, de la misma manera,
va a decir el Señor, te hablé y no me hiciste caso. Y tú dirás, ¿cuándo me hablaste, Señor? Nunca te miré que me hablaras. Lo que hiciste por uno de mis pequeñitos, cuando uno de mis pequeñitos te habla y no hiciste caso. Así de la misma manera. Y también va a ser traído a tu memoria en aquel día cuando digas así, porque vas a decir, cuando el Señor te diga, te hablé y no me oíste. Y tú vas a decir, ¿cuándo me hablaste? Porque hoy en día los hombres quieren que Dios les hable, pero hazte cuenta que quieren que baje así como del cielo, así vestido de blanco en las nubes, se ponga enfrente y ahora sí te está hablando. Pero su palabra es verdad. Y la palabra es Jesús. Cada vez que la palabra sale es Jesús hablándote. Nunca es el hombre. Porque es el Espíritu de Dios quien habla, no el hombre. Hoy en día hay hombres que se hablan por su propia cuenta. Pero el Espíritu de Dios es quien va a hablar cuando tenga Dios que hablar. Por eso es que va a llamar a semejante testigo. No por el hombre, porque es Dios mismo haciendo estas cosas. Entonces, por eso te sugiero, pueblo, que te apliques en cuanto a tu forma de conducta y vida y en realidad obedezca los mandamientos. Y no pienses que no estamos bajo la ley. No, es que la Escritura sí dice, sí, no estamos bajo la ley escrita, sí, bajo los rudimentos. Deja ver si te la encuentro aquí ahorita. Para que mires en realidad cómo es que la ley sí fue quitada, pero en rudimentos, en la forma de mandamientos, para que de esta manera se viva ahora, no como por ley, sino por amor, porque la ley perfecta y la ley real y la ley de la libertad funcionan dentro del amor. Es la misma ley. Por ejemplo, está escrita en la ley, no dirás mentiras. ¿Sí? Eso está escrito en la ley. Entonces, la ley escrita no quita el deseo carnal. Por eso está escrito que la ley no fue efectiva por la debilidad de la carne. Porque la carne quería mentir y la ley la detenía, entonces estaba así queriendo. En la ley perfecta, el deseo de mentira ya no existe, porque el deseo del corazón de la persona que habita en la ley perfecta es únicamente la verdad. Entonces ya no es una ley de rudimentos de un corazón malo. Cuando yo te estoy hablando de obedecer los mandamientos, no te estoy hablando que tú los obedezcas en tu carne. ¿Cómo es obedecer los mandamientos en la carne? Obedecer los mandamientos en la carne es como te dije. Yo tengo ganas de decir mentiras, quiero decir mentiras, pero no digo mentiras porque el mandamiento dice no dirás mentiras. Miro a aquella mujer y quiero codiciarla y se mira bonita, pero la ley viene y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y se detiene, pero está mostrando un corazón malo. Los mandamientos que te estoy enseñando a obedecer son dentro de la libertad y estos únicamente se pueden obedecer por Cristo. Por eso es que en Cristo no hay ni hipócritas ni religiosos. Por lo tanto, todos los hipócritas y religiosos existentes hoy en día no están en Cristo, están fuera de Cristo. Porque en Cristo no hay religiosos. Porque en Cristo ya no tengo deseo de codiciar a la mujer de mi prójimo. Por lo tanto, como no importa si está encuerada o vestida, ya no la voy a codiciar porque ya no hay en mí deseo carnal, ni pasiones carnales. Entonces, estoy cumpliendo el mandamiento de verdad porque Cristo habita en mí, no porque tengo un montón de mandamientos externos que me detienen como si fuera el freno al caballo para que no se vaya. No, estoy teniendo la ley perfecta. Y esta ley perfecta únicamente es real cuando Cristo de verdad habita en el corazón del hombre. Por lo tanto, no puede habitar Cristo en el corazón de un hombre y que todavía el hombre esté teniendo pasiones carnales o deseos carnales. Eso es totalmente contradictorio. Yo te estoy hablando de obediencia a los mandamientos, pero no bajo la ley escrita. Si nos vemos, por lo tanto, el Señor sí vino a darnos la libertad de los rudimentos,
porque la ley estaba fuera. Por ejemplo, en aquellos días, en los días de Moisés, el Señor escribió la ley en unas tablas de piedra y estaban fuera del corazón. Después, en el nuevo pacto, y aquí entiendan bien, el nuevo pacto escribió las leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya no están afuera escritas en una piedra, están escritas en la mente y en el corazón. Por lo tanto, todo hombre sabe lo que es recto. Que se haga el sordo o el ciego, eso es aparte. Pero todo hombre sabe lo que es recto a los ojos de Dios. Que le quieran voltear, hacerse de la vista gorda, eso es individual. Pero al decir Dios que Él en el nuevo pacto, y Él dijo, en aquellos días estableceré un nuevo pacto con ellos y escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las pondré. Y Dios no es mentiroso. Cuando el Señor Jesús vino, nos limpió con su sangre, nos proveyó la libertad y nos dio también el privilegio de escribir las leyes en nuestra mente y en nuestro corazón cuando Él murió. Por lo tanto, hoy todos los hombres, incluso los ateos, tienen las leyes de Dios escritas en su mente y en su corazón. Si no fuese así, los hombres no harían recto. Si tú te fijas, de Jesús para atrás, fue un mundo así como sin leyes, bien feo. De Jesús para acá, estuvo no puedo decir que mejor, pero ha mejorado por el hecho de que el Espíritu Santo está en la tierra y los hombres tienen en sus mentes la ley y escrita en el corazón. No le quieren hacer caso. Eso es diferente. No quieren hacer caso, es diferente, pero sí está escrita en la mente y en el corazón. Entonces, cuando te estoy hablando de mandamientos, como dijo el Señor, no son mandamientos que tú vas a obedecer en tu fuerza, porque no es por fuerza ni por espada. Todo aquel que está obedeciendo mandamientos de Dios en su fuerza los está haciendo, no es de Dios. Tienen que ser hechos por el poder del Espíritu Santo de Dios en ti. Y si no es así, es carne. Por eso es que los hombres no han podido vivir sin pecado, porque nunca han experimentado el vivir por el Espíritu. ¿Y cómo la carne va a vivir sin pecado si la carne lo que le encanta es el pecado? Pero cuando tú vives en el Espíritu y por el Espíritu, sí puedes vivir libre del pecado, porque ya no eres tú viviendo, sino el Espíritu de Dios en ti. Y ahí es donde se mira la diferencia. Ponle atención a eso, para que de esta manera mires que los mandamientos que te estoy hablando, obedecer, no tiene nada que ver en obedecerlos en tu carne. Por eso a los hombres se les hace y dicen, este camino es bien duro, este camino es bien difícil. ¿Por qué? Porque están obedeciendo los mandamientos en sus fuerzas. ¿Cómo no va a ser difícil? Es como a un perro que es huevero. Le dices, no te comas los huevos. Y se te queda viendo. No sé si alguna vez tuvieron uno. Yo me acuerdo porque tuve uno y le encantaban los huevos y mamá siempre estaba ahí como, se los va a comer. Entonces le decía, le pegaba al perro y para que no se los comiera, ¿y qué hacía el perro? Volverse a comer los huevos. Es la carne. Por eso la religión, por todos los métodos que se inventen, no va a quitar la maldad del hombre. El único que quita y prometió que lo haría es el Señor, que dijo, en un solo día quitaré la maldad de mi pueblo. Y lo ha quitado por medio del Espíritu Santo y nos ha dado la ley perfecta, la ley real, la ley de la libertad. La ley de la libertad consiste, yo sí puedo hacer eso, no lo hago porque amo a mi Padre. Esos son los libres. Los libres son los que tienen la última decisión de decir, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo amo a mi Padre. Así que vayan entendiendo bien lo que significa obediencia, quiero y no sacrificio. Y la obediencia que se te está pidiendo hoy no es obediencia en tus fuerzas, no es obediencia en tu carne. Por eso los hombres dicen que es imposible y que está difícil, porque en su carne no pueden dejar la maldad. ¿Cómo van a dejar la maldad en la carne si la carne se alimenta de maldad? Y por eso están siempre encendidos en sus lujurias y en su iniquidad, porque la carne está bien viva. Pero cuando la carne está muerta, todos los deseos de la carne son desaparecidos y entonces el hombre sí puede vivir, pero ya no es por su fuerza, sino por el poder. En otras palabras, nosotros fuimos llamados a vivir en santidad, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo de Dios que opera en nosotros. En los que creen, porque no todo mundo cree. A esa obediencia estamos hablando, ¿sí?
Eso es lo que Dios está buscando que se viva. La forma de conducta en frente de Dios. Por eso está escrito, si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. ¿Nos vemos? Otras cosas que dice, porque mi ángel irá delante de ti. Por ejemplo, en el cristianismo luego dicen, no, el Señor irá delante de ti como poderoso gigante. Sí, sí va a ir. ¿Cuándo? Cuando de verdad oyeres su voz. Él no va a ir delante de los impíos protegiéndolos, porque los impíos son enemigos de Dios. Todo el que hace impiedad es enemigo de Dios. Y Dios ama a sus enemigos. Los hombres dicen, aunque yo sea un pecador, Dios me ama como soy. Sí, Dios ama a sus enemigos. Aunque sea infiel, Él permanece fiel. Sí, Dios ama a sus enemigos. ¿Quién fue el que nos dijo, amad a vuestros enemigos? Él. ¿Y qué hace? Ama a sus enemigos. No los destruye. Entonces los hombres piensan que por el hecho de que Dios no los destruye, ya Dios está de acuerdo con ellos en su forma de conducta. No es así. Dios ama a sus enemigos. Tú haces pecado y no cae un rayo del cielo de sobre ti. Dios ama a sus enemigos. Te levantas en contra de Dios y haces montones de iniquidad y Dios no te destruye. Porque su paciencia y su benignidad es amor para contigo y Él ama a sus enemigos. Así que pecadores sepan que Dios ama a sus enemigos. El que Él te ame no significa que tú eres amigo de Dios. Amigo de Dios es el que hace la voluntad de su Padre. Si tú no haces la voluntad del Padre, entonces, si tú no haces la voluntad del Padre, amigo de Dios es el que hace la voluntad del Padre para corregir. Si tú no haces la voluntad del Padre, Dios no deja de amarte porque Dios ama a sus enemigos. Eres un enemigo al cual Dios ama. Un pecador es un enemigo de Dios, pero es amado por Dios porque Dios ama a sus enemigos. ¿Cuál es la manera que Dios lo ama? Dándole misericordia para que no se pierda y no cortándolo con la esperanza de que dé frutos. Como el papá del hijo pródigo, siempre saliendo a ver, quizás hoy será. Así que entiendan todos ustedes que se esconden atrás de la benignidad de Dios y del amor de Dios para hacer su maldad. Dios no te ha destruido por amor a ti, no porque esté de acuerdo con tu maldad, sino porque Dios ama a sus enemigos y te lo muestra, que aunque eres malhechor, te muestra su grande amor, pero tú utilizas su grande amor para seguir atascado en la inmundicia, creyendo que Dios está de acuerdo con tu mala forma de conducta. Dios no está de acuerdo con tu mala forma de conducta, pero te ama porque Él es amor. Pero tú has malinterpretado su amor y has creído que porque Dios es amor, Él está contento con toda tu inmundicia. Aquí te traigo noticias. Él aborrece todos tus pecados. Está harto y hasta acá de tu maldad. Pero porque te ama, aunque tus pecados se han amontonado hasta arriba y casi llegado a su presencia, por eso no te ha destruido y por eso te está hablando para que te arrepientas y te conviertas. Pero estás utilizando el asunto como Dios no te dice nada, no te hace caer fuego del cielo, no te trae el castigo que mereces. Entonces te das por servido que tus caminos son rectos en frente de Dios, pero no lo son. Si fueran rectos, Dios estaría contigo como dices. Pero Dios no está. Mírate. Fíjate en tu corazón si en realidad Dios habita en medio de tu maldad, si habita en medio de tu pecado. Fíjate. ¿Será que a Dios le encanta el pecado? No. Él dio mandamiento, amad a vuestros enemigos. Y claro está que todo aquel que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Quién es el que ama al mundo? El que practica las obras o los rudimentos del mundo. Este se constituye en enemigo de Dios.
Pero eso no significa que Dios deje de amarlo, porque Dios ama a sus enemigos. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Nos entendemos? Por eso constantemente, día a día, te he estado llamando al arrepentimiento para que tú te conviertas de la maldad y en realidad seas recibido como hijo y seas guardado bajo su regazo, y de esa manera nunca te vayas. Sí, pero como hijo rebelde que eres, haces lo malo. Dios me ama. Dios me ama. Sí. He encontrado montones de falsa sabiduría y comentarios en todos lados, escuchado de gente y visto y oído, que se refieren mucho a que aunque yo sea imperfecto, aunque sea pecador, Dios me sigue amando, aunque yo haga las cosas mal, aunque fracase una y otra vez, aunque caiga montones de veces, Dios me sigue amando. Qué bueno eres, Señor, aunque mi obediencia no sea al 100, aunque no le haga todo como a Él le gusta, Él me sigue amando. Montones de comentarios de esa manera y de gente hipócrita. Óyeme, si tú sabes que tus caminos son malos, ¿por qué no los arreglas? ¿Por qué en lugar de arreglarlos simplemente te quedas ahí servido como que el amor de Dios es suficiente? Luego dicen, el amor de Dios es suficiente. Sí, el amor de Dios es suficiente, pero el amor de Dios no te salva. Ups. ¿Cómo que el amor de Dios no te salva? No. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas he aquí, ¿quién cree en su Hijo? Su amor es suficiente. Su amor de Dios te dio la salvación, pero tú no estás recibiendo ese amor. Estás utilizando el amor de Dios para empecinarte más en el pecado. No funciona de esa manera, pueblo. El amor sí sería suficiente cuando tú lo recibes. Pero ¿de qué me sirve a mí un amor que nunca recibo? ¿Cómo puedo utilizar este gran amor que nunca recibí? ¿Cómo puedo utilizarlo si al contrario, en lugar de que su amor me jale hacia Él, es como si el amor de Dios te alejara? Es lo que hacen. Oh, soy malo, pero el amor de Dios es suficiente. Soy malo, pero el amor de Dios es suficiente, y se va alejando y alejando. Soy infiel, pero Dios es fiel conmigo. En lugar de, si ya sabes que eres infiel, en lugar de arreglar tus caminos, sigues confesando, soy infiel, pero gloria a Dios que Dios es fiel conmigo. No soy perfecto, pero gloria a Dios que aún así me ama, porque Dios ama a sus enemigos. Hay montones de gente que están en las iglesias, predicadores y todo, y son constituidos enemigos públicos de Dios, y aún así están confesando que los ama, porque Dios ama a los enemigos. El que Dios te ame no significa que está en paz contigo, pueblo. Venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, como la blanca lana, serán emblanquecidos, como la nieve. ¿Qué significa eso entonces? Tienes que recibir el amor. Cristo es el amor. Y si tú no recibes ese amor, y el amor de Cristo no viene para que los hombres sigan siendo malvados. El amor de Cristo no viene para que los hombres sigan en sus adulterios, en su inmundicia, en su hipocresía, en su fornicación, en su avaricia, en su idolatría. El amor de Cristo viene para sacarlos de la maldad y traerlos hacia Él, y que habiten en Él. Así que no utilicen más su amor para vivir en la inmundicia, sino al contrario, reciban su amor y salgan de la maldad. Porque el amor hace que el amor de Dios hace que los hombres salgan de pecado. Pero toda esa gente hipócrita que dice que Dios los ama con todos sus pecados, la única razón que Dios te ama es porque Dios ama a sus enemigos. Todo el que hace las obras del mundo se constituye en enemigo de Dios. Déjate lo busco para que lo veas. Se lo encuentro aquí.
Oh almas adúlteras, Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué tal? Vayan, sigan haciendo malo, pero no estés pensando que Dios está de acuerdo contigo, porque está escrito, tú piensas que tú y yo somos iguales, pero te redarguiré. Dios te va a redarguir al respecto. Todo el que practica las cosas del mundo es amigo del mundo y se constituye en enemigo de Dios. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Las cosas que en el mundo se hacen. ¿La carne es del mundo? No. ¿El egoísmo es del mundo? Sí. ¿La carne es del mundo? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué fue hecho en el mundo? La carne. Al hacer la carne salió el egoísmo, la envidia, los pleitos, los celos, las contiendas, los adulterios, las idolatrías. Todo eso, todo lo que tuvo origen en el mundo es del mundo. Todo lo que tuvo origen en el cielo es del cielo, excluyendo al diablo, porque ese fue echado para abajo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Lo curioso, ¿sabes qué es? Es que hoy en día los cristianos creen que son amigos de Cristo. ¿Por qué? Porque asisten a la iglesia, porque aceptaron a Jesús. ¿Cuánto tiene que aceptaste a Jesús? Yo ya tengo 1 año, 10 años, 20 años, 15 años que acepté al Señor Jesús. Y de ahí para acá no has pecado. No, sí, he pecado, pero ya acepté a Jesús hace muchos años. ¿Qué es eso? ¿Qué es aceptar a Jesús y seguir pecando? ¿Eso es aceptar a Jesús en realidad? Si de verdad aceptaras a Jesús de corazón, no pecarías más. Pero esas religiosidades tan feas que están destruyendo los corazones de los hombres, haciéndose creer a sí mismos que aceptaron a Jesús y que a Jesús habita en el corazón y también habita el pecado, ¿cómo pueden ver que no lees la Escritura? O sea, tan ciego estás, no puedes leer ni siquiera con tus propios ojos en blanco y negro y mirar ahí que si Cristo habita en el cuerpo de pecado, habita en el cuerpo de pecado está muerto, y que los que son del Espíritu de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, y que los que son del Espíritu tienen el fruto del Espíritu, y los que son de la carne tienen el fruto de la carne. ¿A poco tú no puedes mirar con tus propios ojos tus propias acciones? ¿Tan ciego estás? Óyeme, ese es el colmo. O sea, que teniendo la habilidad de ver lo santo y lo profano y que te des cuenta y sepas aún desde tu corazón, porque tienes las leyes de Dios escritas en tu mente y en tu corazón, y aún así no puedas mirar que esto es bueno y esto es malo, y aún sabiendo que es malo todavía lo hagas, y luego tengas el descaro de decir que Dios me ama en la manera que está de acuerdo con tu inmundicia. Pues sepan todos que Dios no está de acuerdo con la inmundicia, no está de acuerdo con el pecado, y todo aquel en cual se encuentre pecado será destruido, sea quien sea o título que tenga. Por eso Cristo murió, para dar a los hombres libertad del pecado. ¿Cómo es que ahora los va a salvar cuando están en el pecado? Eso significa que no creyeron en Jesús, porque si creyeran en Jesús, Jesús los habría sacado del pecado. Pero ahora dicen que sí creen en Jesús, pero están en el pecado. Esas son mentiras. ¿No ves acaso? ¿No apareció Cristo para quitar el pecado, sí o no? ¿Para qué apareció? Y escrito está. Con todo y eso, quieren ser de Cristo y del pecado. Eso está peor que una mujer adúltera. Las adúlteras tienen un pecado más grande. Hoy en día se critica mucho a las prostitutas. Pero las prostitutas se acuestan con hombres por dinero. Las adúlteras se acuestan por puro deseo. Ni siquiera por dinero, men. Es peor el pecado de adulterio que el de prostitución. Así se está haciendo ahora. Ay no, gracias a Dios que no soy como aquella mujer prostituta. Te estás acostando con el diablo mientras tienes la apariencia de Cristo. Agarras el nombre, pero no quieres su santidad ni su comida. Pero eso sí, agarras el nombre. Mi Cristo
mi rey. Es tiempo de que agarres su vestimenta y su pan. Si no, no vas a tener parte en el reino de los cielos. Ahorita hay tiempo, la puerta está abierta, pero tú estás mirando las señales. Todo mundo anda bien emocionado con Israel. 70 años. La capital se mueve a Jerusalén. Pero no le están echando ojo que la higuera delante de sus propios ojos está reverdeciendo. Eso significa que el tiempo está muy corto y tú andas jugando al religioso en lugar de buscar caminar en santidad en frente de Dios. Estás viendo que las profecías se están cumpliendo y sigues enfrascado en tu hipocresía. ¿Acaso crees y luego dicen, no me juzgues, que Dios me va a juzgar? Si Dios te va a juzgar, sepan todos que Dios es estricto. Estaba predicando esas cosas anoche. Dios es estricto en cuanto al juicio. Dios no te va a juzgar de acuerdo a tu criterio, tus pensamientos, opiniones, ni tu religión. Dios te va a juzgar si tienes una pequeña sombra de variación. Eso sería suficiente para que seas lanzado al lago de fuego. Pero tú dirás, no es justo, es solamente un pequeñito. Eso no es justo a tus ojos, pero a los ojos de Dios encontró maldad. Él dijo, ninguna cosa inmunda, manos limpias y de corazón puro, en paz y en santidad. Son los únicos que entrarán, los nacidos del Espíritu, de agua y del Espíritu. Tú dices, solamente Dios puede juzgarme. No sabes lo que significa el juicio de Dios tan estricto, tan severo, tan inquebrantable justicia, que la más pequeña sombra de variación no sería tolerada. La más pequeña sombra de variación, fíjate el juicio que le dictó a Moisés. No entrarás a mi tierra por cuanto le pegaste a la piedra y no le hablaste. Lo dejó fuera. Ese es un ejemplo para nosotros, que cada uno mire que si Dios así fue con su gran siervo Moisés, así será con nosotros todos, porque Dios no hace excepción de personas. Así que pueblo, dejen de jugar a la religiosidad y a la apariencia de piedad y concéntrate en vivir conforme la voluntad de Dios en cada una de tus acciones, de tus pensamientos, de las intenciones de tu corazón. Sea todo tu templo recto y puro todo el tiempo. Y habite Cristo en su plenitud en ti. Si no, no entrarás. Los hipócritas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Está escrito, pueblo. No hay otra forma. Jesús es la vida. No es difícil. Solamente cree en Él. Habita en Él por medio de la ley perfecta, por medio de la ley real y por medio de la ley de la libertad. Y no camines en tus hipocresías. El único afectado eres tú. Me afectan a mí tus hipocresías. Me quitan el sueño, la paz, en lo más mínimo. ¿Sí? En lo más mínimo. ¿A quién le afecta la maldad? La maldad le afecta a aquel en el cual se encuentra. Asegúrate que en ti no se encuentre maldad el día que cruces el velo de la muerte, o ya sea que el Señor Jesús venga. Tú estás viendo las señales, estás escuchando los terremotos, estás escuchando rumores de guerras, estás escuchando de temblores, estás escuchando de incendios, estás escuchando de bombas atómicas, estás mirando la higuera que en un tiempo fue secada por causa de que no tenía frutos, pero empezó a brotar del suelo hace 70 años. Y ahora ya está dando frutos. Y el pueblo, Dios bendiga a Israel con todo mi corazón. Hipócrita, bendícelo desde tu interior, corroborando con tu santidad, porque si de ellos salió la salvación, y ahora la salvación viene de los israelitas, y todavía Dios los bendiga con maldad en tu corazón. ¿Acaso no miraste la lección de ellos que les dieron por causa de sus malos caminos? La higuera fue secada por causa de su maldad. Eso enseña que en un momento dado, fíjate, ahí andan todos bien hipócritas, Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a Israel. Cuando la higuera en el espíritu
nazca y empiecen a dar testimonio de justicia y a predicar, toda esa bola de hipócritas que dice que Dios bendiga a Israel, se van a voltear con el mismo Israel, el Israel genuino, el olivo que todavía está escondido y que van a hacer en un momento dado cuando reconozcan al verdadero rey, y ellos mismos van a pregonar el evangelio de nuevo, y todo el cristianismo hipócrita lo van a rechazar. Paz y gracia del Señor Jesús contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.